encontramos en la Facultad de Ciencias de la Educación. Afortunadamente, habiendo superado las instancias de virtualidad, este es un encuentro en forma presencial que organizamos aprovechando la visita de Ignacio Rivas Flores y Analía Leite de la Universidad de Málaga, para quienes no los conocen. Pero nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, en parte por instancias o cuestiones de la vida y en parte por creer firmemente en el trabajo colaborativo, cooperativo, en red, entre las instituciones y con las instituciones y bueno, nosotros como actores y actrices de estos escenarios educativos. Lo que nos convoca en este encuentro es precisamente profundizar diálogos y construcciones en torno a lo que es la investigación narrativa en particular, en el ámbito al que pertenecemos, que es el educativo, y en contextos de mucho cambio, como nos encuentra en este momento en nuestro país, pero que igualmente tenemos que aprovechar estas instancias históricas como para repensar nuestras propias prácticas como docentes universitarios, como investigadores e investigadoras, y sin perder de vista nuestra propia ciudadanía, ¿no? Es decir, como este rol de ciudadanos y ciudadanas activas en esta construcción cotidiana del presente. Así que bueno, les damos las bienvenidas, que ya hemos hecho en varias oportunidades con todo el afecto que hemos construido a lo largo de los años. Ambos han participado en muchas instancias de nuestra facultad, de actividades que ha organizado, de eventos científicos, del Congreso de Investigación Educativa en otros años anteriores, así que bueno, son como de la casa, lo sentimos así, porque el diálogo es permanente, así que bueno, creo que sería un interesante aporte, ¿no?, que ustedes nos planteen alguna idea sobre cuáles son los desafíos actuales de la investigación en educación, desde esta perspectiva, ¿no?, de las narrativas o de las narraciones, ¿no?, de cómo vemos el mundo. Está bueno, primero agradecer estar aquí compartiendo este espacio efectivamente en una universidad que de alguna forma la sentimos como nuestra, muy cercana por toda la relación previa y por la puerta que Beatriz nos ha abierto siempre para estar aquí, ¿no? Yo creo que el reto de la investigación actualmente, de la perspectiva de la investigación narrativa en particular, tiene que ver con la necesidad de construir un espacio educativo nuevo que se oponga, que contraste con la evolución que está tomando la educación en un sentido cada vez más protocolizado, más tecnócrata, más centrado en lo metodológico, y que la investigación narrativa nos invita a avanzar mucho más allá pensando en una construcción de un futuro diferente para la educación y para el mundo. La narrativa es una forma no solamente de investigar, sino de construir entre la realidad, construir el mundo, y entonces la investigación debería ser un aporte para avanzar justamente en esta construcción de otro mundo que deseamos, que justamente necesita cambios profundos y que la narrativa debería de ayudarnos a él. Bueno, muchas gracias, Beatriz, y también a la facultad por estar aquí y por poder compartir algunas ideas. En la misma línea que mi compañero, yo pensaba también cómo la investigación en este momento tenemos que intentar recuperar la humanidad. Me parece como un punto importante la humanidad perdida a veces en estos protocolos, en esta burocracia en la que nos inunda, pero también en la que a veces nos metemos a partir de la investigación. Entonces creo que la posibilidad de recuperar historias, de escuchar, de compartir, inclusive de confrontarnos a nosotros mismos desde nuestros propios relatos, es una forma de ir avanzando en esta recuperación y fortalecimiento de la humanidad como parte, y si se quiere, contraparte de los procesos de investigación. Sí, en estos días que compartimos de trabajo, en estas actividades que por supuesto nuestra posición tiene que ver con lo público, ¿no?, con que todo lo que hacemos dentro de las universidades también tome estado público. Por lo tanto, las actividades que realizamos son abiertas a la comunidad,
y también accesibles en ese sentido, pero también porque es necesario discutir qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y hacia dónde vamos dirigiendo nuestro hacer, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con esa construcción que decíamos de lo social, de la trama social y también de recuperar diálogos que están como silenciados, como invisibilizados, ¿no? Por eso quizás también el otro eje que trabajamos mucho fue el tema de la inclusión. Inclusión como propuesta que también nos interpela en este sentido de, bueno, ¿qué incluimos y a quiénes incluimos? ¿Y por qué estamos hablando de inclusión, ¿no? Creo que debatimos un poco de esto. Sí, y algo que hemos estado debatiendo también en estos encuentros que hemos tenido ahora, ¿no? Cómo hay una apropiación del discurso por parte de lo político partidista o de las propuestas institucionales que deberíamos de poner en cuestión siempre, ¿no? Es decir, que hay términos, hay relatos que se van haciendo del mundo que en un momento dado parece que son colonizados por la propuesta neoliberal, por este avance neoliberal tecnocrático protocolizado tan potente y que tiene esta capacidad de ir ¿no? acaparándolo todo. En ese sentido tenemos que estar siempre como con las alertas puestas de que cuando estamos empleando cierto tipo de relatos, qué estamos queriendo expresar con ese tipo de relatos y qué hay por detrás de ello, ¿no? Qué relatos se esconden y qué relatos estamos dispuestos a hacer acerca, por ejemplo, de la inclusión, o acerca de la democracia, acerca de los valores, etcétera, que realmente no nos hagan perder cuál es el fin al cual tenemos que mirar, ¿no? Qué tipo de sociedad que queremos hacer y construir a partir de ahí. Creo que eso necesitamos siempre estar con lo que yo llamo las alertas puestas, ¿no? Para no perder de vista nunca hacia dónde vamos. Y estando en el contexto de la Facultad de Ciencias de la Educación, que es que también tenemos las carreras de no solo de educación, sino también de psicología, bueno, esto de cómo impactan las investigaciones o cómo impacta la tradición de investigación narrativa en la formación docente. ¿Qué aportes nos pueden sugerir? Bueno, la verdad que tanto en lo que compartimos como en lo que va sucediendo en los distintos contextos, tanto aquí el contexto argentino como el contexto español, yo creo que la investigación, bueno, la investigación en realidad nos debería provocar ciertos procesos de transformación y no solo de un simple momento de divulgación o un informe y ahí se cierra, ¿no? Entonces, la investigación narrativa, que no la fragmentamos de lo que es la docencia, que esto creo que es importante, no fragmentar docencia e investigación. Desde este punto de vista, el trabajar con relatos, con historias, el recuperar esa escuela vivida que se vuelve de alguna forma a revivir en esta posibilidad de estudiar para docente o de querer ser docente. Entonces, ese juego creemos que a través de las narrativas se recupera para poder repensar. De otra forma es, o pensamos, ¿no?, como simplemente un proceso de repetición y de reproducción. Y la otra cuestión importante es cómo las narrativas pueden dar cuenta de las diferencias y de la diversidad, que en este relato único y homogéneo de escuela, de aprendizaje, de enseñanza, muchas veces se pierde. Entonces ahí creo que hay un valor importante en la historia de un niño, de una niña, de un maestro, de una maestra, de una maestra jubilada, de una alumna que está en una escuela y escucha una historia. Entonces todo este juego, toda esta trama que decía Beatriz, va permitiendo pensar otras posibilidades y otros futuros, ¿no? Como otros futuros, como planteaba Ignacio. Claro, muchas veces uno dice, bueno, cuando hablamos de educación y de la educación actual y de los cambios en educación, uno escucha así en los escenarios más populares, podríamos decir, más comunes, como que todo pasado fue mejor, ¿no? Y evocaba en ese sentido algo que vos comentabas, Nacho, en estos encuentros, acerca de que no es un relato del pasado por sí mismo, sino que la narrativa tiene una potencia hacia futuro, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, la narrativa es lo que nos cuenta lo que somos ahora. Y lo que somos ahora es la forma como nos estamos construyendo hacia adelante, ¿no? O
O sea, no reproducimos cosas que ya se vivieron, sino que estamos construyendo lo que se ha vivido a partir de lo que somos. Porque lo que nos está dando cuenta es de toda la trayectoria que vivimos y cómo ahora estamos interpretando las cosas que nos pasan, ¿no? Y esto en la escuela es fundamental, porque no es esta añoranza de tiempos mejores que nunca acabamos de saber cuáles fueron esos tiempos, ¿no? Porque siempre nos quejamos de que las cosas no funcionan. Luego, ¿cuál fue el mejor tiempo donde nos situamos? El mejor tiempo es el que está por construir. Y el que está por construir a partir de cómo somos capaces de narrar la escuela desde otro lado. Yo creo que, siguiendo un poco la pregunta que hacías antes, lo que la narrativa nos enseña es que cuando formamos a los docentes futuros, lo que tenemos que formar esencialmente es en qué nuevo relato de escuela podemos construir ese futuro. Porque estamos construyendo socialmente, institucionalmente, biográficamente, un relato de escuela que tiene que ver con lo que ahora somos y lo que participamos. Lo importante es construir el relato de la escuela que queremos. Y ahí está la transformación necesaria, ¿no? Y ahí es donde tenemos que avanzar. Entonces, la narración es construcción, es contar el mundo para transformarlo, porque los haceres que nos llevan a estar en el mundo es lo que nos va construyendo este relato de cambio y de transformación. Claro, pero también, Beatriz, en la línea de lo que planteabas, ese fue mejor, también la narrativa nos puede permitir, las narrativas, ¿por qué fue mejor? Claro. Porque también, es decir, vamos hacia el futuro, pero también los relatos se construyen desde el presente y el presente también es importante. Entonces, por eso, este juego, esta posibilidad tal vez dialógica, digamos, en sentido freudiano, conversacional, en sentido que plantea, por ejemplo, Bell Hooks, creo que es son las posibilidades de las narrativas, ¿no? Y hay, yo me atrevería a decir, mucho por descubrir todavía, porque a veces nuestros propios marcos experienciales e interpretativos, y si se quiere expresivos, también nos pueden constreñir un poco en cuanto a cuáles son esas posibilidades que a veces el alumnado, o una madre, o un padre, o los niños nos generan ese clic, ¿no? Entonces eso también, no sé, me parece que eso es lo rico y lo desafiante de la perspectiva narrativa, ¿no? ¿Qué es? Bueno, esto sería como un punto seguido, simplemente, como para poder seguir dialogando. Nos quedamos pensando algunas cuestiones que son importantes para que nosotros no olvidemos ese espacio importante, necesario, ¿no? de la reflexión acerca de cómo hacemos lo que hacemos. Así que, bueno, les agradecemos enormemente, primero la visita, el tiempo, la dedicación, las ideas del compartir, el encuentro, y la disposición, porque hablamos mucho de esto, de la disposición a estar en forma conjunta en ese encuentro constructivo, ¿no? Y colaborativo que decimos como enunciamos lo metodológico de nuestros haceres en las investigaciones. Así que muchas gracias por estar. Muchas gracias a ti y muchas gracias a la Policía de la Comunidad.